Hola a todos y bienvenidos a esta nueva clase. Hoy vamos a explorar una explicación histórica que la verdad parece sacada de una película de ciencia ficción. Vamos a analizar un rompecabezas matemático impresionante. O sea, imagínense una ecuación que predijo a la perfección el ascenso y la caída de los mayores imperios del mundo. Y lo que es aún más loco, calculó el año exacto de un reinicio histórico total. Así que preparen sus mentes, acomódense bien, porque vamos a descifrar un misterio que ha dejado boquiabiertos a los estudiosos durante siglos. ¡Empecemos! Bueno, para meternos de lleno en esto, tenemos que señalar un dato súper curioso. Si revisamos los textos bíblicos, hay unas 2.300 profecías. Pero ojo, dentro de todas ellas existen líneas de tiempo matemáticas exactas que funcionan literalmente como un reloj divino, un reloj cronométrico perfecto. No estamos hablando de predicciones vagas, tipo, algún día pasará algo. No. Son fechas matemáticas precisas que marcan el ritmo de la historia mundial. Y para que no nos perdamos, este es nuestro plan de estudio para hoy. 1. El enigma de las bestias. 2. Los imperios de la historia. 3. El reloj profético. 4. El santuario terrenal. 5. El santuario celestial. Y finalmente 6. La verdad restaurada. Vamos directo a ello. Empezamos con el punto 1. El enigma de las bestias. Descifrando Daniel 8. A ver, para preparar el escenario, quiero que viajen conmigo en el tiempo hasta el año 550 a.C. Estamos junto a un río llamado Ulai. Ahí, un profeta llamado Daniel tiene una visión loquísima, de verdad, un choque extraño y violento. Lo primero que ve aparecer es un carnero gigante. Este animal tiene 2 cuernos súper altos, aunque uno destaca más que el otro, y está atacando o empujando con toda su fuerza en múltiples direcciones, al occidente, al norte y al sur. Literalmente, ninguna otra bestia podía hacerle frente. Hacía exactamente lo que se le daba la gana. Pero de repente, ¡pum!, la escena cambia. Aparece un macho cabrío a una velocidad impresionante. Viene desde el occidente tan pero tan rápido que parece que ni siquiera toca el suelo. Además, tiene un único y enorme cuerno justo entre los ojos. Este macho cabrío choca de frente contra el carnero, lo derriba por completo y le rompe los 2 cuernos. Sin embargo, justo cuando está en lo más alto de su poder, ese gran cuerno se quiebra, y en su lugar surgen 4 cuernos nuevos. ¿Qué significa todo este drama animal? Bueno, eso nos lleva a nuestra sección 2. Los imperios de la historia. Los símbolos se encuentran con la realidad. Y aquí es donde la clase de historia se pone fascinante, porque la historia mundial confirma la profecía paso a paso. Estas criaturas no son cuentos de hadas, son representaciones exactas de superpotencias reales. Es un análisis cronológico perfecto. El carnero representa al imperio de los medos y los persas, y el macho cabrío superveloz es Grecia. Ese gran cuerno inicial no es otro que su primer gran líder, Alejandro Magno. Piénsenlo, Alejandro conquistó el mundo conocido en solo 8 años, por eso la visión lo muestra volando sin tocar el suelo. Y cuando muere trágicamente en la cima de su carrera, su inmenso imperio no se lo deja a un heredero directo, sino que se divide exactamente en 4 pedazos para sus 4 generales, tal cual los 4 cuernos que surgieron en la visión. Es precisión matemática. Pero ojo, porque la visión se vuelve un poco más oscura. De uno de esos puntos cardinales surge un poder siniestro, descrito en el texto como un cuerno pequeño. Históricamente, este poder representa a Roma, primero en su etapa imperial pagana y luego en su fase religiosa. Y según nos dice la profecía, este poder no solo conquistó territorios, sino que lanzó un ataque directo contra la verdad misma, prosperando y haciendo lo que quería. Para entender esto fácilmente, usemos un ejemplo que todos conocemos. Imaginen a este cuerno pequeño como un hacker súper avanzado o un virus informático letal. Este poder hackeó y corrompió el código original de la verdad. Ocultó la función principal, que era la intercesión directa de Cristo por nosotros, y nos metió un parche lleno de mediadores humanos. Y por si fuera poco, este hacker alteró las leyes básicas del sistema operativo, cambiando, por ejemplo, el día de reposo bíblico del sábado por el domingo, e instalando reglas puramente humanas. Echó por tierra la verdad, tal como lo leímos. Así que pasamos a la sección 3. El reloj profético. Las matemáticas de los antiguos. Al ver todo este desastre cibernético, por así decirlo, surge una pregunta obvia. ¿Hasta cuándo va a estar este virus corrompiendo el sistema?
La respuesta que recibe Daniel es un número súper específico, 2300 tardes y mañanas. Y aquí está el truco de las matemáticas antiguas. Para resolver esta ecuación, necesitamos una clave que aparece en libros como Ezequiel y Números. Esa regla dice que, en este tipo de profecía, un día profético equivale exactamente a un año literal. Por lo tanto, estamos hablando de un inmenso bloque de tiempo de 2300 años. Pero esperen, la explicación del ángel sigue. Le dice que de esos 2300 años hay un bloque más pequeño de 70 semanas que están cortadas o asignadas de forma específica para el pueblo judío. Hagamos la cuenta. 70 semanas por 7 días nos da 490 días proféticos, que, aplicando la regla que acabamos de ver, son exactamente 490 años literales de tiempo de gracia. Vamos a trazar esta línea de tiempo para que lo vean súper claro. Este reloj matemático empezó a hacer tic-tac en el año 457 a.C., que fue cuando se dio el decreto histórico para reconstruir Jerusalén. A partir de ahí, las matemáticas decían que faltarían exactamente 483 años hasta llegar al Mesías. Y ¡boom!, aterrizamos justo en el año 27 de nuestra era, el año exacto del bautismo de Jesús. Luego, a la mitad de la última semanita profética, en la primavera del año 31, Cristo sería crucificado, terminando así con la necesidad de hacer sacrificios de animales. Finalmente, esos primeros 490 años se cumplen en el año 34, cuando el mensaje comienza a compartirse con el resto del mundo. Ahora, demos un paso atrás y miremos el panorama completo. Si tomamos ese cálculo maestro que empieza en el 457 a.C. y lo estiramos por esos 2300 años ininterrumpidos de los que hablamos, las matemáticas nos aterrizan de manera perfecta en el otoño del año 1844. Esa es la gran fecha final de este reloj profético. Lo cual nos lleva a la sección 4, el santuario terrenal, la sombra física. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó en ese famoso año 1844? La profecía decía que al final de esos días, el santuario sería purificado. Para entender a qué se refiere, tenemos que recordar cómo funcionaba el antiguo santuario terrenal que construyó Moisés. Véanlo como una maqueta gigante o una clase práctica sobre cómo lidiar con el problema del pecado. Alguien cometió un error, traía un animal inocente y perfecto, ponía sus manos sobre él para transferir su culpa, y el animal moría en su lugar. Luego, esa culpa se llevaba simbólicamente al lugar santo a través de la sangre. El tema es que los pecados se iban acumulando ahí, así que una vez al año, en el llamado Día de la Expiación, el santuario tenía que ser purificado o limpiado por completo de todo ese registro de errores. Veamos la sección 5, el santuario celestial, la realidad suprema. Aquí está la clave de todo. Esa maqueta del desierto era solo eso, una sombra de la realidad suprema que está en el cielo, en el santuario celestial. Esta comparación es espectacular. Miren, el modelo terrenal necesitaba la sangre de corderitos y sacerdotes humanos que fallaban. Pero el santuario celestial, ¡wow! Ahí Jesucristo es nuestro verdadero sumo sacerdote. Él no necesita andar sacrificando animales porque ofreció su propia vida, su sangre perfecta, para interceder directamente por nosotros. En el sistema original no necesitamos a ningún intermediario humano. Tenemos acceso directo y total. Y llegamos a la sección 6. La verdad restaurada, el veredicto cósmico. Con todo esto en mente, ¿qué pasó entonces en 1844? Pues que Cristo entró a la parte más sagrada del santuario celestial, el lugar santísimo, para iniciar lo que llamamos el juicio investigador. Volviendo a nuestro ejemplo de las computadoras, 1844 fue el inicio del análisis antivirus definitivo en el cielo. Es el momento donde se empieza a limpiar todo el registro y a restaurar por fin esa verdad original que aquel cuerno pequeño nos había hackeado durante tantos siglos. Entonces, que nos quede clarísimo, 1844 no es una fecha cualquiera sacada de la manga. Inició cambios históricos monumentales, marcó el arranque oficial del tiempo del fin, impulsó la restauración de las verdades que nos habían robado y dio inicio a este juicio en el cielo. Es absolutamente fascinante cómo una matemática tan, pero tan antigua está dictando nuestra realidad en este preciso momento. Y es que esta lección de historia no se trata de algo que pasó hace miles de años y ya. El Tribunal Cósmico está sesionando ahora mismo, hoy. Cada acción humana,
cada intención está pasando por esta auditoría celestial, por este juicio investigador. Y el tiempo de gracia, esta ventana de oportunidad que tenemos para ordenar nuestra vida, pronto va a terminar. Así que cerramos la clase de hoy con una pregunta enorme para que se la lleven pensando. Si ahora mismo hay un tribunal en el universo revisando todos los casos y la justicia es el estándar absoluto, ¿quién nos está defendiendo allá arriba? ¿Estamos listos para elegir al único abogado que jamás ha perdido un caso, Jesucristo, para que nos represente? Esa es, sin lugar a dudas, la decisión más importante que podemos tomar en nuestra vida. Piénsenlo muy bien y nos vemos en la próxima lección.